Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. El pasado 6 de agosto y después 9 de agosto, recordando a Hiroshima y Nagasaki, marca la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, que había comenzado con la Guerra Relámpago, el Blitzkrieg, la invasión hacia Polonia por parte de las huestes alemanas en el año 1939. Se cumplen ya entonces 80 años, de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo el tiempo pasa rápidamente y a veces los seres humanos o los que dirigen las potencias en el mundo no aprendemos la lección. Decía Thomas Hobbes en el Leviatán: Homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre. El siglo XX trajo las peores tragedias de combate para el ser humano. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. ¿Qué trajo? Pues se calcula, y hay las cifras, no se ponen de acuerdo porque es difícil saber cuántos murieron porque no hubo registro de muertos. Hay probabilidad en cifras. Algunos dicen que murieron de 55 hasta 80 millones de personas. Entre militares, aunque estiman que la baja de los militares fue cerca de 20 millones de personas, que en realidad la baja se dio más bien en los civiles. Pero las cifras llegan a fluctuar entre 30 millones de diferencia, 50 millones a 80 millones de seres humanos. Y si uno pudiera recordar los orígenes de esta guerra, indudablemente vino por el nazismo que se dio desde que Hitler llegó al poder en Alemania desde 1933, donde rescató el nacionalismo que había perdido Alemania desde la Primera Guerra Mundial y donde rescata precisamente las antiguas glorias germanas de los mitos y de las costumbres, apoyándose él musicalmente en Wagner, con Parsifal, con Lohengrin, con Tannhäuser, para rescatar el ánimo alemán. Pero tristemente, junto con este nacionalismo, Hitler puso en la palestra la superioridad
una raza, la famosa raza aria, que pedía a sus militantes y a sus generales que pudieran descubrir, reconocer que había 5 generaciones de raza aria. Aunque he de decirlo, Hitler nunca tuvo las características físicas de la raza aria y nunca pudo demostrar que era ario. Este discurso polarizado de división, de separación, de entrega y de muerte, hizo que los jóvenes alemanes pudieran ver en Hitler un líder, pero un falso líder, porque la historia del mundo ha acuñado líderes que conducen al bien o a la verdad, como decía el Premio Nobel de Literatura Sir Winston Churchill. Hay estadistas que piensan en las futuras generaciones, que dicho sea de paso son pocos. Y en cambio hay políticos que piensan en las futuras elecciones, porque ganando las elecciones allanan el poder y se quieren quedar en el poder. Imagínense, Hitler inició su carrera desde 1933 hasta su muerte 12 años después, 1945, hasta que, dicen las crónicas, se suicidó. Y esta guerra fue una guerra de anexión. Polonia, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, ante el silencio de los demás y ante el beneplácito de Mussolini y de Hirohito en Japón. Esta guerra, como decía Sir Winston Churchill, costó sangre, sudor y lágrimas. Y claro, los convenios que hacen los poderosos en lo oscurito. Bueno, ahí no hubo oscuridad. Lo que pasó en la conferencia de Yalta, que ustedes conocen, donde se reunieron los grandes, los 4 grandes de aquel tiempo, dio ocasión de repartirse el mundo. URSS se quedó con la Europa eslava y Estados Unidos pues se quedó como vencedor, primero con Roosevelt y luego con Truman y Stalin en el otro bloque, ciertamente ante el beneplácito tanto de Sir Winston Churchill como de Francia con Charles de Gaulle. ¿Qué es lo que se ve en la Segunda Guerra Mundial? Una invasión indiscriminada, una lucha de poder por el anexionismo, pero tristemente lo que destila la Segunda Guerra Mundial fue sangre, muerte de inocentes,
muerte de judíos, muerte de civiles, muerte de católicos, muerte de testigos de Jehová, muerte de gitanos, muerte de homosexuales, muerte, muerte, muerte. Eso fue la Segunda Guerra Mundial. Y ya Europa lo había vivido unos años antes, 1919, 1914, 1918. Pero no les sirvió la lección. Pasaron 21 años y otra guerra. Y hoy tal parece que Europa no aprende la lección y Asia, porque tenemos el exterminio en el Yemen. Y nadie le hace caso al exterminio en Yemen, porque como son morenitos tirándole a tizón, pues la verdad no son blanquitos como los ucranianos. Los ucranianos son eslavos, blancos, de ojo verde, rubios, a ellos hay que hacerles caso. Mas, sin embargo, como hubo la conferencia de Yalta, pues Putin ya se anexionó Crimea. Y Estados Unidos quiere las tierras extrañas o raras por el litio. Vemos cómo las historias se repiten. Se reúnen los grandes y se reparten el mundo. Estamos en el año 2025 e Israel sigue causando la muerte y el hambre en la frontera de Gaza, donde se calculan muertos de cerca de 60,000 personas. Pero como son morenitos tirándole a tizón, pues también no les hace caso a los pobres palestinos. Se entendería que lo más crudo de la Segunda Guerra Mundial, aparte de los muertos que hubo por explosiones, por derrumbes y por bombas, y lo más trágico fue Hiroshima y Nagasaki, que mataron en el momento a cerca de 400,000 personas en el acto, y que se afirma por radiaciones de la bomba fueron muriendo durante varios años miles de personas por los efectos de las radiaciones en ellos. Pero todo esto se entiende que tuvo como consecuencia la creación de dos organismos internacionales, la OTAN y la ONU. Pero a decir del Papa Benedicto XVI, a principios del siglo XXI, en un documento que ojalá pudieran leer que se llama Caritas in Veritate, traducido al del latín Caridad en la Verdad, el Papa decía: hay organismos internacionales que deberían de reestructurarse o que deberían de desaparecer. Porque uno se puede preguntar, ¿qué hace la ONU para evitar todo esto? Nada. La ONU, pues ya nadie le hace caso. A eso sí, los países asociados a la ONU le pagan su anualidad para que vivan ellos. Pero en realidad, y tenía razón el Papa Benedicto, la ONU ya no sirve, ya entró en defección y en muerte, porque no le hacen caso a sus llamados. ¿Qué nos dejó la Segunda Guerra Mundial? Hay un documento, que ojalá lo pudieran leer, que escribió el Papa Juan Pablo II en 1939. Y lo escribió,
lo escribió en 1989, recordando los 50 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que recordaba el Papa? Precisamente recordaba la sangre, el dolor y la muerte que causó la Segunda Guerra, porque hemos de recordar que a él le tocó sufrir la Segunda Guerra Mundial. Él estaba estudiando en Cracovia cuando vino la guerra relámpago, el 1 de septiembre de 1939. Él vio cómo se daba en la escuela Jagellónica y cómo varios de sus amigos nunca más regresaron. Por eso es que el Papa hace esta memoria histórica, recordando en 1989, imagínense, hace ya 36 años, lo que no debería de suceder. Y esta carta fue alentadora porque hemos de recordar que en 1989 cayó el muro de Berlín y fueron cayendo como naipes los países socialistas y comunistas. Yugoslavia con la férrea mano de Josip Broz Tito, Rumanía con los Ceausescu que al final mataron horriblemente, Polonia, Checoslovaquia, fueron cayendo con la perestroika allí en la antigua URSS. Se comprobó que el socialismo, comunismo como ideología era falso, era mentiroso, porque si se criticaba en los imperios y en los reinados el poder, tristemente todos los que dirigían esos países vivían como ricos, vivían como reyesuelos. Hoy se le llama populismo. Y el populismo está marcado por un grupo que dice defender a los pobres, pero que viven como ricos, que dicen defender a los que menos tienen y causan cizaña, polarización y división. Esto es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y Juan Pablo II, en ese documento, que ojalá puedan leer, habla de los sinsabores de la guerra que él vivió y que también vivió su predecesor, el Papa Benedicto XVI, allá en Alemania. Cuando hubo leva y el pobre Joseph Aloysius Ratzinger estaba estudiando y de pronto vino la leva y sin que les pidieran permiso se los llevaron a estos jóvenes de 15 y 16 años. Por eso da mucha risa que algún partido disque de izquierda aquí en México, que viven como reyesuelos, que viven la medianía, pero se dan lujos que la mayoría de nosotros nos podemos dar. Calumniaron, ofendieron al Papa Benedicto XVI. Y digo que calumniaron y ofendieron, porque al estar Benedicto como Joseph Ratzinger, participó en la Segunda Guerra Mundial y pusieron un cartel: él no tiene
las manos limpias. Un cartel ofensivo donde ponen a Benedicto con las manos bañadas de sangre. Ya quisieran estos populistas de México por lo menos ser lo mínimo de Ratzinger, que a él obligaron a participar. No le dijeron al chamaco de 15 años y medio, ¿quieres ir a la guerra? No, pues a él lo llevaron. Yo siempre he dicho que cuando emitamos una palabra por radio o por televisión, que tengamos la certeza de lo que vamos a decir. Claro, ya nos transportamos a este año 2025. En México no hay guerra, pero se vive una guerra a goteo. Desapariciones, cementerios clandestinos, asaltos, secuestros, derecho de piso, corrupción, impunidad, narcotráfico, asesinatos, feminicidios, homicidios, niñocidios. Hoy uno se espanta de cómo en México, porque a una mujer le prestaron 1,000 pesos y va a la Procuraduría y no le hacen caso. Va al DIF y no le hacen caso. Hasta que matan a su hijo porque no devolvió 1,000 pesos. ¿En qué país estamos? México no vive una guerra, pero vivimos un sangrado a goteo. O como decía el obispo del norte, México está chorreando sangre. Y hay más muertos cada mes en México que en Ucrania. Hay más muertos en México en 15 días que lo que han sobredimensionado el 2 de octubre. Eso lo han sobredimensionado horriblemente. Como lo decían sus dirigentes, no hay que hacer memorial porque sabrían en realidad cuántos murieron el 2 de octubre. Celebramos 80 años de la conclusión de una guerra, pero indudablemente el ser humano hasta el día de hoy no ha aprendido las lecciones del pasado. No ha aprendido las lecciones de la historia. Porque si así fuese, no volvería a cometer lo mismo. Por eso, Su Santidad el Papa Juan Pablo decía que nunca más haya una guerra. Pero hoy nos imaginamos Yalta en 1945, nos imaginamos Alaska 2025, donde en los primeros se estaba repartiendo el mundo y donde hoy se está repartiendo Ucrania. Es triste, es vergonzoso que este hombre que ha viajado a la luna, que ya conoce la inteligencia artificial, que algún día lo va a superar, que está adelantado en ciencia y técnica, no ha podido entender que todos somos hermanos. Y no lo dijo la Revolución Francesa, es otro mito que le dan a la Revolución Francesa, libertad, fraternidad e igualdad. Eso lo dijo Jesús hace 2000 años, aunque parte del discurso también lo dijo Confucio y Lao Tse hace 2500 años. No hemos aprendido. No hemos aprendido la lección porque no hemos entendido el gran mandato de Jesús. Amaos los unos a los otros. Pues desde aquí, que todos aquellos que murieron en la Segunda Guerra Mundial gocen de la paz que solamente Dios puede ofrecer. Y que los dirigentes de hoy
mueva Dios sus corazones para que nunca más haya guerra. Muchas gracias.